Hola gentecita. Como leyeron en el título de hoy, esta vez nos toca hablar de los legendarios que se obtienen en el gacha, incluyendo los de festivales y colaboraciones. De hecho, este sería el segundo top que remasterizamos en el canal, así que antes de empezar con el video me gustaría agradecer a los bosters del servidor de Discord, así como a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Muchas gracias a todos por apoyar, sin más que decir. Comencemos. Leleluga pertenece al banner de los Necolugas. Él es un ruser de rango como dirían algunos. Tiene una vida de 51.000 a 5 empujes, tiene una velocidad de 21 DPS de 12.000. También tiene un rango de pie de 300 y la habilidad de Omni Strike, que le permite abarcar el área de menos 700 a 300 de rango, y tiene 124 segundos de cooldown. Como tal lo único que tiene sería este gran apartado de inmunidades. Fuera de ello no hay ninguna habilidad. Leleluga tiene un DPS generalista mayor a algunos rusers promedio como lo serían Yukimura, o algo más cerca a su rol como lo sería Kalisa, lo cual hace que tenga papel en algunas batallas durante todo su ciclo de vida. Lamentablemente, y desde aquí ya partimos, cuenta con un cooldown de casi 2 minutos y poco más, lo cual simplemente hace que pierda rentabilidad en toda la partida comparándolo con otros rusers que tienen tasas promedio entre 50 a 90 segundos. Con tan solo esto, ya su utilidad baja a picos bastante inferiores. Si lo comparamos con otros rusers de rango, como Kalisa, incluso tampoco llega a destacar en este aspecto, teniendo un poquito menos de rango y haciendo que a veces reciba daño indeseado. Su rango negativo de 700 tampoco es que sea de utilidad debido a la falta de zombie killer, aunque de todos modos sería cuestionable en un ruser. Sumado a ello, algunas inmunidades como lo son la inmunidad a knockback y abducción no tienen sinergia con la típica mecánica que tienen los rusers de volver a repetir sus golpes una vez sean empujados. Entonces podríamos decir que, Leleluga tiene un grave problema con su tiempo de cooldown, que a mi parecer hace que sea suficiente para que sea fácilmente reemplazado por otras opciones de ruser, incluso sin ser de rango como lo es él. De todos modos, en batallas de corta duración podría tener un rendimiento por allí del promedio, aunque siempre estará esa falla de no poder mandar otra copia si la primera llega a morir, y sumando que la tendencia de los rusers es no sobrevivir por tanto tiempo, ya podemos ver un poco la viabilidad de la unidad. Finalmente con el apartado de inmunidades, se podría decir que llega a servir con enemigos controladores o que tengan waves, aunque bueno, esto definitivamente no lo salva. Seguimos con el banner de las Galaxy Girls. Jeanne es un backliner y nuker. Ella tiene 54.400 de vida a 4 empujes, un DPS base de poco menos que 3.900 a un rango de pie de 400 con un rango largo que abarca los 200 a 550. Una velocidad de ataque de apenas 3 segundos y un cooldown de casi 2 minutos. Como habilidad única y especial, tiene el daño insano hacia los enemigos rojos y flotantes, aumentando su daño hasta por 6 veces si tenemos los tesoros incluidos. Con esta habilidad atacando se puede conseguir unos impresionantes 23.000 de DPS efectivos, o 67.320 de daño por golpe. Todo este daño y su rápida tasa de ataque le permite gestionar eficazmente las grandes hordas de enemigos, esencialmente flotantes, que es a lo que más le va. Sumado a ello, el daño punzante que tiene su larga distancia le permite distribuir ese daño aún más lejos para peones o enemigos de rango medio que otros especialistas antiflotantes podrían tener problemas. Ya yendo a sus debilidades, nos encontramos un apartado más grande. Sus capacidades generalistas son casi nulas, ni siquiera se puede aprovechar el rango de perforación porque es bastante mediocre al igual que su daño base. Asimismo, tiene desventajas como su velocidad que reducen bastante su supervivencia debido a su vida y cantidad de empujes, además de su rango de posición bastante malo. Incluso en su nicho, le cuesta llegar a enemigos o simplemente ambos nichos no son tan difíciles de lidiar teniendo otro tipo de opciones más viables. En general, lo que podríamos destacar de ella es su gran daño bruto, que puede superar a varios especialistas, y más en su nicho de flotantes, que es donde considero que le va más allí. En fin, pasemos al siguiente puesto.
Musashi Miyamoto pertenece al banner de los Bajiras. Él es un nuker. Cuenta con 83.000 de vida base a 4 empujes. Un DPS base de 9200 en una tasa de ataque de apenas 2 segundos. Cuenta con 400 de rango y un ataque múltiple de 2 etapas. También tiene ataque individual. Como habilidad principal cuenta con el daño insano hacia los enemigos negros, multiplicando hasta 6 veces su daño si tenemos tesoros. Asimismo, la resistencia contra este mismo nicho, multiplicando hasta 5 veces su vida si en esas mismas condiciones. Referirse a Miyamoto es siempre tomar en cuenta los apenas 500.000 de vida efectiva, 55.500 de DPS efectivo, y un daño efectivo de 122.000. Con todo esto es capaz de superar a casi cualquier enemigo negro de un par de golpes. Teniendo un par de excepciones como Lenoir o el director Kurosawa. Como tal, estas capacidades lo hacen inigualable en el nicho de los enemigos negros. Como generalista puede funcionar relativamente promedio gracias a su rango y 9000 de DPS base, lo cual si lo sumamos con sus rápidas tasas de ataque podría desempeñarse bien como un atacante backliner. Bueno, lo más evidente que tenemos como problema es la falta de sinergia que tiene el ataque individual de la unidad y la naturaleza de las pilas de enemigos del nicho al que le va. Como tal es común avistar enemigos negros en grandes masas en muchas etapas del principio y mitad del juego, lo cual simplemente no le va bien, abrumándolo fácilmente y dejando mucho que desear a comparación de otras unidades especialistas de ataque en área. Al carecer de un ataque de área, simplemente necesitaría apoyo para aprovechar sus cantidades de daño bastante grandes. De todos modos, no todo está perdido. Ya que en un juego más tardío, los enjambres de la naturaleza de enemigos negros suelen ser menos frecuentes, teniendo mayor oportunidad para Miyamoto de manejar el nicho de manera eficaz. Aún así, es obvio que siempre es desafortunado que el nicho de los enemigos negros ya está bastante atendido por una gran cantidad de unidades de menor calidad y que muchas veces podrían funcionar mejor o simplemente son suficiente. Asimismo, sus capacidades generalistas disminuyen rápidamente a medida que avanzamos en el juego. En fin, pasemos al siguiente puesto. Vamos con el banner de los dragones. El único y diferente, Babel. Él es un tanque. Tiene 306.000 de vida base en su verdadera forma. Asimismo tiene 390 de rango con una frecuencia de ataque de 12 segundos. 2 knockbacks y un cooldown de 160 segundos aproximadamente. También tiene una velocidad de 8 y DPS de 7000. Como habilidad principal, cuenta con la resistencia insana a los enemigos rojos y flotantes, teniendo hasta 7 veces su vida base contra ellos. También tiene Colossus Slayer en verdadera forma, teniendo 1.4 de vida y 1.6 de daño extra contra ellos. Finalmente, tiene este apartado de inmunidades. Como tal, lo único que se puede destacar de Babel es su absurda vida efectiva, teniendo hasta 2.1 millones de vida contra sus nichos. Con esta capacidad de tanqueo de Babel, si hablamos únicamente de la vida, le permitirá defenderse contra varios enemigos amenazantes para un Meaxiel común. Asimismo, le permite tomar autonomía teniendo pocas situaciones donde necesita un apoyo adicional en toda la batalla. Su durabilidad es probablemente de los atractivos más interesantes de Babel, pero ¿realmente es suficiente para este legendario? Como tal, cuenta con bastantes defectos. Primero, Babel tiene una frecuencia de ataque de 12 segundos que, si bien ya es deseable para un midranger, no es fatal por sí sola. Sin embargo, la animación de ataque que tiene antes de que ocurra el golpe es sin duda una bastante larga, que harán que falle sus objetivos al momento de distribuir esos para nada desmeritados 85.000 de daño por golpe. También, el rango considero que es demasiado alto para un tanque, que simplemente no harán sinergia con otras unidades para que Babel pueda protegerlas, como es el caso de las unidades de rango medio. Si esto no fuese suficiente, tiene otras características que simplemente no le hacen buen papel. Velocidad que no le permite llegar a la línea del frente, coste demasiado alto, recarga dolorosamente alta, y, no es que le vaya muy bien al final del juego, al menos donde nos encontremos DPS alto, aunque eso ya es cosa de cualquier tanque. Y bueno, el extra del Colossus Slayer. En total tendría hasta una vida efectiva de casi 3 millones, lo cual es bastante que decir, incluyendo algunas inmunidades bastante interesantes que pueden funcionar situacionalmente dependiendo del enemigo coloso al que te estés enfrentando.
La verdad no me queda claro mi opinión en este aspecto. La verdad yo diría que es una unidad que hasta pudo ser bien aprovechada si le reducían sus defectos desde el origen, y no simplemente agregarle más vida. En fin, Babel es un monstruo defectuoso. En general, una unidad decepcionante a mi parecer. Nuestro primer legendario de colaboración. Akuma es un Pacliner. Él tiene 34.000 de vida a 3 empujes. Una frecuencia de ataque de 5 segundos a un rango de 450, un DPS de 5200 dividido en un ataque múltiple de 3 etapas. También tiene una velocidad de 20 y un cooldown de 2 minutos. Como habilidad principal tiene el daño insano hacia los enemigos sin rasgos, multiplicando 5 veces su daño base contra ellos. Asimismo, tiene el plus de la inmunidad al congelamiento. Akuma puede llegar a tener un DPS efectivo de 26.000 contra su nicho, lo cual probablemente se posicione en el lugar de Sol o algunos Epicfest, superando a la mayoría de enemigos fácilmente. Esto, si lo combinamos con su rápida tasa de ataque y velocidad de movimiento, le permite asestar sus golpes al objetivo la mayoría de veces. La inmunidad al congelamiento probablemente solo tenga un objetivo, una unidad anti-Henry. Sus capacidades generalistas como Backliner tal vez estén por allí del promedio, teniendo un DPS mayor a Ururun antes de la verdadera forma, o Bahamut. Sin embargo, tenemos que recordar la mención que hice al inicio, y es que esos 26.000 de DPS o 129.000 de daño efectivo se dividen en 3 etapas de ataque, lo cual ya sabemos que mayormente significa una mala noticia. Es simple, si hay enemigos de baja resistencia y muchos empujes, él no podrá distribuir sus poderosos golpes, quedándose prácticamente con uno, recibiendo solo un tercio de su DPS, que sería 8.700, o 43.000 de daño. También cuenta con capacidad de supervivencia nulas, teniendo poca vida y una velocidad suicida. Simplemente esto no le genera durabilidad a largo plazo en la batalla, o a cortos plazos si nos enfrentamos a enemigos con ataques de wave, o de larga distancia, lo cuales son bastante naturales entre el nicho de los enemigos sin rasgos. Así que ya vemos un poco de la viabilidad de la unidad. En general, y como la mayoría de legendarios, tiene una estadística poderosa, pero su construcción como tal no lo hace llegar a ser grandioso en términos generales. De todos modos, es obvio que si se puede mantener con vida a esta unidad, si es así, se podrá destruir a enemigos duraderos como tanques en poco tiempo, pero simplemente su ataque múltiple reduce esta efectividad. Como generalista es bastante reemplazable como tal, un cañón de vidrio. Pasemos al siguiente puesto. Vamos con el único banner de festival. Emperor es un controlador de masas soporte y Super Backliner. Él tiene 54.400 de vida a 4 empujes, una velocidad de 5 y una frecuencia de ataque de 9 segundos, un rango de 551 con un DPS de 5.000. Asimismo tiene un cooldown de 160 segundos. Tiene 4 habilidades. El 30% de chance para debilitar a todos los rasgos en un 50% durante 4 segundos, 4.8 si hay tesoros. 30% de probabilidad para congelar durante 4 segundos, 4.8 en las mismas condiciones. También tiene la chance del 30% para ralentizar durante 4 o 4.8 segundos con tesoros. Finalmente, tiene el 30% de probabilidad para empujar a sus objetivos. Como tal, puede parecer bastante convincente a primera vista todo este apartado de habilidades contra todos los enemigos con rasgos. En promedio, Emperor tiene un 76% de probabilidad para infligir al menos uno de sus efectos a los enemigos. Esto está destinado principalmente a ser un soporte para el controlar masas, interfiriendo pasivamente con los enemigos mientras intentan avanzar para ganar tiempo para que otros controladores más precisos hagan su propio trabajo de manera más efectiva. No pueden haber
muchas sinergias al momento de ayudar a otros controladores, ya que sus efectos duran casi 5 segundos, así que no habría problemas si sobreescribe los efectos ya establecidos por controladores. Si bien 5000 de DPS es mediocre para un backliner genérico, el hecho de que tenga 551 de rango hace que no sea uno ordinario, y que esté bastante por encima de un DPS generalista de otros ejemplos. Supera con seguridad a todos, excepto a unos pocos enemigos recurrentes, en su mayoría variantes de los camellos que se encuentran demasiado cerca en 550. Como tal, todo esto harían de Emperor un buen backliner generalista, pero hay que profundizar más en sus capacidades como un controlador o soporte. Una palabra: inconsistente. A ver, los efectos en sí son bastante situacionales entre ellos, y por ejemplo, a menudo, el empuje no es deseable y el debilitamiento no es significativo, al menos no lo suficiente. Emperor siempre tiene esa aleatoriedad que hará que no sea totalmente confiable. Además, tiene un ciclo de ataque largo, que son aproximadamente 9 segundos, los cuales se harán notar bastante en su ausencia al momento del apoyo. También tiene una larga animación antes del ataque, por lo que siempre tiene la probabilidad de ser interrumpido. El tiempo de actividad de aproximadamente 50% de sus procesos significa que no son suficientes para contrarrestar nada por sí solos, así que como mencionamos, no sería un controlador totalmente autónomo, sino un soporte. Si bien su DPS es bueno para su alcance, no es lo mejor que podremos encontrar, más allá de compararlo con otros backliners, el hecho de que si podemos superar a un enemigo backliner de rango medio, probablemente haya otro que matará más rápido que Emperor, lo que lo convierte en la primera opción solo contra enemigos backliners muy específicos, aunque esto no quiere decir que no se pueda usar contra otros. Carece de inmunidades para sobrevivir a los enemigos con habilidades de sniper, lo cual es una gran amenaza si contamos que su cooldown está en el promedio. En resumen, podríamos decir que Emperor no sufre de estadísticas por debajo del promedio en otras áreas, por lo que su desempeño general como atacante backliner es extraordinariamente bueno. Si bien es cierto que la dependencia del RNG para verlo brillar es una debilidad obvia, en muchos casos puedes permitírtelo, ya que lo compensa el amplio margen de tiempo para desgastar a los enemigos estándar antes de que lleguen a su rango de 551. Al final del juego se reduce bastante sus usos, pero siempre habrá buen lugar para una unidad de apoyo. Sin más que decir, pasemos al siguiente puesto. Vamos el banner único y especial. Dr. Eaven es un backliner con dos funcionalidades diferentes. Él tiene 187.000 de vida a 3 empujes, un rango de 400 con 170 segundos de cooldown, un DPS de 5700 y una velocidad de ataque de exactamente 8 segundos. Esta unidad, al ser del banner de los Dark Heroes, tiene dos habilidades diferentes en ambas formas. En la primera, él tiene la resistencia insana hacia los enemigos negros y alienes, teniendo hasta 7 veces más de vida base. Esto con tesoros. Mientras que en la segunda, ella tiene el daño insano contra estos mismos nichos, multiplicando hasta 6 veces su daño base. También con tesoros. Son evidentes sus roles en ambas formas. En la primera forma, él es un tanque especializado de rango, en total tendría hasta 1.000.031 de vida efectiva, lo cual le permitirá avanzar entre los duros ataques sin inmutarse, esto con la finalidad de acercarse a los enemigos y dañarlos, como si no le importase nada. Eso es bastante importante debido a la gran cantidad de backliners que tiene el nicho de los alienes. Por otro lado, Profesor Abyss cuenta con un inmenso DPS efectivo de hasta 34.600, o 276.000 por golpe. Esto incluso es superior a nukers especializados como Bora contra alienes, o Kazahiso en Castillo contra negros. Eso le permitirá eliminar de manera simple a cualquier enemigo de ambos nichos que logre superar. No tengamos miedo con esta forma, ya que aunque no tenga su habilidad de resistencia, está lejos de ser un cañón de vidrio, permitiéndole asestar varios golpes antes de que su tiempo de vida finalice. Hasta ello, probablemente el cooldown ya haya generado otro. De otro modo, esto también puede significar que como generalista tiene una capacidad de supervivencia superior al promedio, también ofreciendo un DPS decente para el rango que tiene, asimilándose como una opción diferente a los backliners convencionales como Bahamut o Ururun. Como tal, ambos roles que tiene en ambas formas parecen funcionar sólidamente, pero aún así las dos tienen varias desventajas.
En su rol de tanque, le hace falta obtener inmunidades para funcionar contra enemigos controladores de masas, que fácilmente le representarán un problema a la hora de desempeñarse. Por ejemplo, en su propio nicho de los alienes contamos con alienes que abducen. La maldición también podría afectar gravemente su desempeño como tanque, limitando severamente su resistencia contra, por ejemplo, la naturaleza de las hordas de los enemigos negros, que fácilmente destruirán a la unidad. En su rol de nuker, tiende a sufrir de características bastante malas, como una frecuencia de ataque y animación antes del ataque lentas, lo que simplemente no crea sinergia para asestar sus poderosos golpes. Y como de costumbre, unidades como Pizza Cat tienen bastante manejada la situación en cuestión de ataque bruto, así que no es totalmente necesario un nuker contra ellos si es que ya contamos con la unidad mencionada. Y como tal, aunque no sea un camión de vidrio en esta forma, es evidente que tendrá mucha menos supervivencia, la cual será contraproducente con su largo tiempo de cooldown si la perdemos bastante temprano en la batalla. En resumen, podríamos decir que en ambas formas puede ser útil, no está exenta de defectos, pero puede trivializar ciertas etapas mixtas entre estos dos nichos, también aquellas con las que otras unidades tendrían problemas. Es una unidad valiosa. Pasemos al siguiente puesto. Vamos con el banner explosivo. Momoko es una controladora de masas, y un nicho algo raro. Ella tiene 68.000 de vida a 2 empujes. Una velocidad de 13 y un rango de 375. Tiene un DPS de 9.000 dividido en un golpe múltiple de 3 etapas. También tiene un cooldown de 2 minutos y una frecuencia de ataque de apenas 7 segundos. La habilidad principal de la unidad es el 100% de probabilidad para congelar a los enemigos rojos, negros y ángeles durante 2 segundos. 2.4 con tesoros. Esta habilidad solo se activa en el primer golpe de los 3 que tiene en su ciclo de ataques. También tiene el 100% de probabilidad para crear waves de nivel 8 que reflejan el 100% del daño base. También se activa en el primer golpe, de ahí no. Finalmente, tiene la inmunidad a los waves. Como tal, probablemente les haya dado atenciones de wave tan largo que tiene, así como su congelación en general. En la primera habilidad, el wave puede llegar a un alcance de 1733, lo que prácticamente llegará a cualquier enemigo que esté batallando contra nuestro equipo, asimismo le permite abarcar toda esa área para aplicar el efecto de congelación en sus 3 nichos, que por cierto le otorgan buena versatilidad. Su rango medio es suficiente para que pueda contrarrestar contra enemigos de alto DPS como Borapim, Razorback, el Cerdo Ángel, entre otros. A primera vista su daño también parece bastante bueno, especialmente en el último golpe, el cual es el más fuerte. El nicho anti-wave también le da cierto valor, en especial aumentando su versatilidad en etapas aún más mixtas. Aunque parecería un problema en líneas generales, su larga animación le permite mantenerse en una distancia segura que le permite contrarrestar a atacantes de puseo fuerte, lo cual en una unidad de rango medio es bastante útil. Lamentablemente, aunque tenga estos puntos fuertes, Momoko también tiene bastantes defectos. El más evidente es su mala configuración con el golpe múltiple, que siempre nos trae problemas. Como tal, el hecho de que ambos efectos estén en su primer golpe, en contra de su nicho, la mayoría de veces su golpe más poderoso no será acertado. A esto tenemos que agregarle su larga animación antes del ataque entre sus golpes múltiples, puede hacer que falle sus ataques circunstancialmente, lo que hará que su capacidad de infligir daño vayan de mal en peor. Tampoco tiene una buena capacidad de supervivencia, debido a sus empujes que también debilitan bastante su rendimiento, debido a que su nicho objetivo es bastante difícil, asimismo el propio nicho no le juega a su favor, ya que estos tienen menor resistencia que otros, entonces todo esto se suma con lo anterior y puede llegar hasta que ninguno golpe de ella pueda acertarse. Finalmente, incluso puede verse eclipsada por otras unidades controladoras, aunque algunas no serán totalmente únicas como Momoko, siendo que su capacidad y habilidad controladora de masas es bastante útil. Es una unidad valiosa como especialista. Pasemos al siguiente puesto.
tocaron los anti-zombies. Pandora es un nuker y tanque, pero bastante único. Él tiene 153.000 de vida base con un solo empuje. 1 de velocidad y una frecuencia de ataque de 5 segundos. Tiene un rango de 400 que abarca también entre los menos 450. Un DPS base de 6300 y un cooldown de 175 segundos. Como tal, una de sus habilidades principales es la resistencia hacia los enemigos zombies, teniendo hasta 5 veces su vida base. También tiene el daño insano contra este mismo nicho, multiplicando hasta 6 veces si tenemos tesoros. También tiene el Zombie Killer, y como bonus el bloqueo de waves. La verdad considero que esta es de las unidades más únicas del juego. Sus estadísticas de vida y DPS base son comparables con Ubers de su mismo rol, entonces si esto lo combinamos con sus excelentes habilidades que le permiten desempeñarse correctamente como un anti-zombie, tenemos una vida efectiva de 765.000 y un daño efectivo de 183.600, o un DPS efectivo de 38.000. Su capacidad de atacar en un área negativa y su animación antes del ataque relativamente corta hacen que pueda verse bastante útil contra los zombies que excavan, aniquilando a la mayoría. Incluso tiene un plus para bloquear waves a su rango, que tampoco es la gran cosa debido a su velocidad y el juego a la defensiva, pero siempre se va a agradecer ese bonus. La desventaja más evidente de Pandora es su velocidad masivamente lenta, de hecho la más lenta del juego. Pero a ver, aquí hay dos lados. Para el nicho de los zombies está totalmente bien, permitiéndole permanecer lo suficiente en nuestra base para eliminar a cualquier enemigo del nicho que intente pasar por su barrera, entonces no sería tan lógico que esto sea llamado desventaja, y tal vez sí. Pero como tal para una unidad generalista esto sí es una desventaja bastante importante. También tiene un empuje, lo que baja su capacidad para sobrevivir, pero esto rara vez es un problema ya que para Pandora no es usual llegar a algún lugar como para que necesite del reposicionarse. Entonces, tenemos un super especialista anti-zombies, siendo a mi opinión el segundo mejor anti-zombie del juego, pero a cambio no tiene casi ningún valor generalista, lo cual a mi parecer está bien, ya que el especialismo es más valioso en mi opinión. Pandora podrá destruir a cualquier nivel donde existan zombies. Pasemos al siguiente puesto. Vamos con los anti-alienes. Lumina es el anti-alien definitivo. Ella tiene 136.000 de vida base a 3 empujes. Un cooldown de 74 segundos y una velocidad de movimiento de 30. Un DPS de 6.900 a una frecuencia de ataque de 4 segundos y medio. También tiene un rango de 375. Tiene un apartado genial de habilidades. La resistencia insana hacia los enemigos alienes, multiplicando hasta 7 veces su vida base con tesoros. Para complementar esto, tenemos el 100% de probabilidad para debilitar el ataque enemigo en un 50% durante 5 segundos. 6 con tesoros. También tiene el 100% de chance para romper barreras alienes. Finalmente, la inmunidad a la ralentización y la abducción. Como pudimos ver, las habilidades de Lumina la hacen un tanque definitivo, teniendo hasta 1.9 millones de vida efectiva. Lo cual simplemente la hará inmovilizable ante casi cualquier enemigo alien. Si esto no fuese poco, sus capacidades de recarga y accesibilidad son bastante maravillosas, haciendo que fácilmente podamos tener hasta 2 o más luminas en el campo, caso contrario ya tendremos una lista apenas haya sido derrotada la primera. Su versatilidad en el nicho también le va hacia los alienes estrellados, ya que tiene la inmunidad a la absorción, una corta tasa de ataque y el 100% para romper barreras, así que ningún enemigo del nicho se quedará a salvo de esta máquina. Como tal, Lumina es una super especialista maravillosa, pero no nos quedamos atrás en las ramas generalistas, ya que tanto su vida base como su velocidad para infiltrarse en los puntos ciegos son algo bastante deseable en un atacante de rango medio. Asimismo, su DPS es bastante decente y un tiempo de recarga lo suficientemente rápido como para que nos podamos permitir perderla. Sus inmunidades como a la ralentización también le otorgan más versatilidad en niveles mixtos, contrarrestando a un par de controladores molestos en las batallas. Aún así, Lumina tiene un par de sinergias que no le permiten desempeñarse bien para su papel. Su rango de 375 tiene 2 puntos de vista.
para ser un ruser de rango medio le va bien, pero para ser un tanque de primera línea le va mal. En este caso esto la convierte más en una defensa de segunda línea, lo cual puede dificultar proteger a todas las unidades, algunas serán atacadas de igual forma. De igual manera, yo sé que hablamos bien de su uso como generalista, pero es evidente que si se exceden un poco en los niveles mixtos con grandes magnificaciones o cantidades, ella la pasará muy mal. Incluso en su propio nicho a finales del juego los porcentajes aumentan a niveles extremadamente altos, por lo que su rol como tanque se verá en declive inevitablemente. Entonces, sus capacidades de tanque tal vez se vean afectadas un poco al final de juego, pero aún así es un sólido tanque durante bastante tiempo. Obtenerla sin duda marcará un antes y después en cualquier etapa de Alienes. Es muy valiosa. Pasemos al siguiente puesto. El segundo y último banner de colaboración. Dark Zeus es un atacante y sniper. Él tiene 76.500 de vida a 3 empujes. Una velocidad de movimiento de 10 y un DPS de 4400 acompañado de un rango de 455 que abarca entre los 300 a 700. También tiene una frecuencia de ataque de casi 10 segundos. Como tal, su habilidad principal es el daño insano hacia los enemigos sin rasgos, multiplicando su daño hasta 5 veces contra ellos. Y de paso, tiene la inmunidad al debilitamiento. Con un DPS efectivo de 22.400 y su grandioso rango de perforación de 245, se posiciona en un atacante y sniper con capacidades bastante impresionantes. Enemigos backliners que son bastante duros o simplemente cualquiera en general queda bastante opacado gracias al poder destructivo de 212.500 por golpe, lo cual es superior comparado con estrellas del rol como Diabolik Gao. Incluso para enemigos de mayor alcance como el camello, fácilmente podrá ser contrarrestado con un peón que funcione como trampolín para alcanzar su rango más alto. Como generalista está por debajo del promedio para un backliner, pero para su rol de sniper puede funcionar algo mejor, añadiendo a esto características como subida y empujes aceptables para funcionar como uno. A pesar de tener un alto poder de golpe, una de sus principales desventajas es tener un largo ciclo de ataque y animación antes de este. Tal vez suene algo raro para su propio rol, ya que al estar manejando a los enemigos desde distancia, la presión será poco frecuente, sin embargo hay bastantes posibilidades de que con estas características que mencioné pueda ser perjudicialmente interrumpido, o verse afectado por su punto ciego rápidamente. En especial para los enemigos fuertes y de ataque rápido, que incluso podrán contrarrestar la defensa de nuestras unidades que supuestamente evitaría este problema. De todos modos, el nicho antirrasgos es bastante especial y tener un fuerte atacante y sniper contra ellos es una adición valiosa para nuestro equipo, y una opción para contrarrestar bastante bien al nicho. Llegaron los Ultra Almas. Ushiwakamaru tiene dos roles bastante interesantes en sus dos formas. En primera forma, Ushiwamakaru tiene una vida base de 17.000 con un cooldown de casi 6 segundos. Un rango de 251 DPS base de 2700 en una frecuencia de ataque de 3 segundos y medio. Como set de habilidades tiene el daño insano hacia los enemigos ángeles, multiplicando hasta 6 veces su daño base contra ellos. También tiene la resistencia en este mismo nicho, resistiendo hasta 5 veces con tesoros. Con estas dos simples habilidades hacen que las capacidades especialistas de Ushiwakamaru sean muy fuertes. Tiene un DPS efectivo de 16.000 por cada unidad lanzada, y una vida de 84.000. Esto de por sí suena impresionante, pero hay que tener en cuenta que técnicamente es una unidad de spam, por lo que con 2 o 3 incluso ya podremos tener DPS masivo para eliminar hordas de enemigos ángeles de cuerpo a cuerpo. En su segunda forma la unidad cambia a un rol de nuker y tanque. Evidentemente sus estadísticas incrementan adaptándose más a los roles que mencioné. Cuenta con 128.000 de vida base a 3 empujes. Un cooldown de 160 segundos y una velocidad de movimiento de 7.
un rango de 450, un DPS base de 6300 y una frecuencia de ataque de 8 segundos y poco más. Como tal tiene las mismas habilidades, de las cuales actualmente tendría 638.000 de vida efectiva con un DPS de 38.000 efectivos, o 316.000 de daño por golpe. Con estas características y un rango de backliner, le permite ser un nuker bastante confiable y efectivo para eliminar y mantenerse seguro de muchos enemigos del nicho de los ángeles. Aparte de su excelente papel anti-ángel, Benkei también tiene estadísticas decentes para un backliner generalista, por lo que podría ser una opción más decente que otros backliners que obtenemos, al menos desde el principio hasta por allí de la mitad del juego. Sin embargo, ambas formas cuentan con un par de desventajas. Ushiwakamaru, la primera forma, cuenta con la invulnerabilidad a la maldición, que es bastante presente en las etapas finales del juego, por lo que perdería rentabilidad al no poder hacer uso de sus habilidades, y como tal, la presencia de las etapas mixtas de ángeles y reliquias sí está presente. Asimismo, el rango y DPS de Ushiwakamaru en la rama generalista son bastante bajos, y también su cooldown es bastante alto, por lo que su utilidad no será muy significativa. Mientras tanto, con Benkei, su segunda forma, tenemos que su animación previa al ataque es relativamente larga, que hace que ocasionalmente pueda fallarla, esencialmente contra enemigos con altos empujes. Además, su largo tiempo de cooldown, su alto coste y su lenta velocidad de movimiento también dificultan su uso como backliner generalista. De todos modos y finalizando, Ushiwakamaru es una unidad muy valiosa para el nicho, siendo presumiblemente el mejor anti-ángeles del juego. Su dominio contra ellos es sin duda algo bastante poderoso. Pasemos al siguiente puesto. Los todopoderosos. Gaia es una unidad sobrevalorada. También un atacante backliner con larga distancia. Ella tiene 68.000 de vida a 2 empujes. Una velocidad de 8 y una frecuencia de ataque de 10. Un DPS base de 4700 en un rango de 400 que abarca entre los 350 y 550. Como tal, la única habilidad que tiene es el daño insano hacia todos los rasgos, multiplicando de 5 a 6 dependiendo del nicho del enemigo. Obviamente, al tener una única habilidad de fuerza bruta, es evidente que tendría que destacar allí, y no es para menos ya que Gaia cuenta con un DPS efectivo de 28.500. Esto está bastante bien, ya que si solo hablamos de lo bruto, Gaia sería un gran atacante. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esta unidad tiene la capacidad de la larga distancia, con un rango penetrante para mayor rango de precisión, y capacidad para ser sniper versus enemigos de rango medio. En este contexto, Gaia se convierte en una unidad de fuerza efectiva bastante competente dentro del juego. También tiene otras características que apoyan a su viabilidad, por ejemplo, su baja velocidad de movimiento le juega a su favor, ya que le permite mantenerse detrás de la defensa de primera línea. Otra cosa que aporta a su supervivencia es su vida base, que si bien no es nada del otro mundo, está por el punto de ser decente, que le puede ayudar a aguantar algo de daño de enemigos snipers durante todo el juego. A pesar de ello, Gaia tiene algunas debilidades. Como tal, su rango de perforación de 150 no es totalmente confiable, en especial para enemigos backliners que lograrán sobrevivir a sus devastadores golpes. Otro problema con su rango es su rango interno, ya que si bien es algo simple porque es de 50, aún la deja vulnerable para peones que vengan en masa y sean considerablemente rápidos como para entrar allí. Esto si lo combinamos con su poca realidad para defenderse y sus escasos empujes, si alguien se llega a deslizar por su punto ciego, probablemente tengamos como resultado algo fatal, así que en mi opinión sería bueno precisar tener una buena defensa y unidades de soporte, así al menos se le sacará más provecho a la unidad. Como tal, su valor generalista es bastante promedio, ya que tenemos la capacidad de larga distancia, incluso sin irnos tan lejos. Este DPS que tiene contra los enemigos sin rasgos también sería el mismo cuando esté maldecida, cosa que puede suceder bastante en etapas finales del juego, contrarrestándola muchísimo. A final de cuentas, esta es una unidad de puro daño bruto, no tiene momentos realistas para defenderse enriquecidamente, tampoco tiene el rango penetrante más exagerado y su supervivencia es relativamente baja si tenemos en cuenta cosas como sus capacidades para reposicionarse.
Igualmente, sus debilidades están todavía lejos de las puertas de lo inevitable, como mencioné, probablemente con una buena defensa y soportes podremos sacarle todo el jugo a la unidad, y eliminar fácilmente a cualquier enemigo con rasgo que se nos atraviese. Simplemente necesitamos saber un poco más sobre cómo usarla. Pasemos al puesto 1. Finalmente, las chicas monstruosas. Kiyosaka es a mi parecer el mejor legendario. Ella tiene 51.000 de vida exactas a 7 empujes, una velocidad de movimiento de 15 y una frecuencia de ataque de casi 4 segundos a un rango de 400 que abarca entre los 300 a 750. También tiene un DPS de 4400 que se divide en un ciclo de ataques de 2 etapas. Ella tiene un apartado bastante grande de habilidades. Tiene la resistencia insana contra los enemigos metálicos, multiplicando su vida hasta 6 veces contra ellos. También tiene el 50% de realizar un ataque crítico, el 100% de probabilidad para sobrevivir a un ataque letal, el 100% de probabilidad para romper barreras alienes, y la capacidad de Zombie Killer. Como podemos observar, estas habilidades son bastante diferentes entre sí, pero lejos de ser algo negativo, simplemente le otorga ese bonus de ser bastante versátil en un amplio nicho de diferentes enemigos. Eso en efecto significa que puede ser usada en niveles mixtos, donde se puedan incluir tanto zombies, metálicos y alienes estrellados, que es una combinación bastante peculiar y que pocas unidades podrían hacerlo. El nicho de los antimetales, ya que es para el que mejor está preparada, puede desempeñarse de manera muy maravillosa. Su capacidad como antimetálicos es probablemente de los más destructivos del juego y bastante confiable. Asimismo cuenta con una vida efectiva que le permitirá ser mucho más duradera en este tipo de niveles, inclusive aprovechando su gran capacidad de supervivencia que incluye su alto conteo de empujes, la capacidad para sobrevivir a un ataque letal y su vida decente. Que entrando más a esa parte, por las ramas generalistas, Kiyosaka y sus 5200 de DPS de larga distancia es bastante presumible al lado de unidades de rango igual, lo que combinado con su versatilidad y buena supervivencia le permitirán actuar como una backlinero sniper generalista y funcionar probablemente bien. A pesar de todo esto, Kiyosaka cuenta con par de desventajas. La más notoria es su rango interno bastante corto de 100, que puede ser bastante fácil de acceder a veces. Esto no da mucha sinergia con sus habilidades para contrarrestar sus diferentes nichos, ya que muchos de estos enemigos están en un alcance de cuerpo a cuerpo. Pero esto aún puede ser compadecido por sus buenas capacidades para reposicionarse que le ayudarán a retomar el ataque, aunque sigue siendo un punto bajo. Otras pequeñas debilidades son que su crítico y rompe barreras solo se activan en el segundo golpe, su velocidad de movimiento puede afectarla al momento de estar atacando, haciendo que si empuja mucho podría perder su alcance interno limitado. Como tal, a pesar de estas notables debilidades, que serán algo que tenemos que tener en cuenta al momento de usar a Kiyosaka. Ella sigue siendo una muy buena especialista, presumiblemente lo mejor que hay contra metálicos y que casi ninguna unidad puede superar en cuanto a poder destructivo, así como teniendo ciertos valores decentes para la rama del generalismo. También tiene ciertas habilidades que aumentarán esta versatilidad. En general, a mi parecer es el mejor legendario que tenemos actualmente en el juego.